Entonces, listo. Entonces, topic y aim. Bien, pueden copiarlo, por favor. Profe, yo te tengo algo que decir. Señor. Es que en el quiz de Google Sites me salió que era el feudalismo, entonces como no lo tenía en el cuaderno, lo busqué en internet. Y yo les dije a ustedes que se esperaran. Me hubieran dicho eso, les daba un poquito más de tiempo. ¿Listo? Profe, no. Profe, yo no tengo cámara, no entiendo. Entré a la reunión, prendo mi cámara y se queda en negro. Y tampoco suena. No sé. ¿Cómo así? ¿No O suena? sea, en el celular. O sea, acá en el computador sí te estoy escuchando, pero no tengo cámara. No se ve casi nada. Excusas. No, en serio, profe. Excusas. Ay, ya reinicié el equipo. Ahorita miro a ver si vuelvan. Tal vez por ahí le va a llegar una solicitud. Volviendo a entrar, ya reinicié el equipo. Él dijo que no. Es muy malo, profe. Sí, tú hiciste así. ¿Ya? Mucha demora. Ya acabé. ¿Qué copiamos? El topic y el aim que tienen en pantalla. Profe, ¿cómo así que yo hice lo mismo con usted? Listo, Cris. ¿Quién me preguntó? Yo. Dan. ¿Qué? ¿Qué hiciste? ¿Qué conmigo? No, sí, usted me dijo algo, me acaba de decir que usted hizo lo mismo. No, no le dije eso. Yo le contesté a Leslie que estaba haciendo caras allá de que yo no he hecho nada. No. Yo le decía eso. Pensé que era para mí, porque yo no le he hecho nada a usted, profe. Estoy sanito. Ah, pues sí, que están sensibles hoy. Empezando por Juliana. Los que visten todos en sus días. Sí, profe, fin de semana, semana tareada. Última hora y luego la Sí. libertad. Entonces, si Chucky averiguó qué es el feudalismo, entonces, ¿qué es el feudalismo? Es un sistema gubernamental. Bueno, algo así vi que social, Profe, yo económico, sí vi- político y es sí, ¿Qué sí, es un un sistema sistema político, económico y social.
Sí, Y sí. no es que lo haya leído en el mapa conceptual que está. Sí, claro, qué Profe. casualidad, ¿no? Profe, es que yo siento que eso ya lo había, no sé, ya lo había escuchado sobre feudalismo, ¿sí? Y Sí, yo, yo también lo escuché el día de la prueba. y, yo no sé, yo puse, o sea, Pues en las presentaciones. en Google Site yo lo vi en algún lado, lo leí, que era, Es que no, porque dice que cambió, En la prueba algo sobre el feudalismo, que el sistema. la economía cambió, creo que era gracias a Carlomagno, si no estoy mal. No me acuerdo bien, sinceramente. Ok, entonces, ¿qué es el feudalismo? Entonces, es un sistema político, económico y social que se caracteriza por las relaciones de dependencia de un hombre libre, llamado vasallo, que recibía un bien llamado feudo, es decir, una extensión territorial a su dominio, control o administración, hacia otro hombre libre llamado señor. ¿Listo? Entonces, digamos que, ¿por qué es tan importante el feudalismo? Porque va a ser la principal característica de la Edad Media, va a ser el principal sistema económico por más de 800 años. Por más de 800 años dentro del entorno medieval. Y aunque replica o digamos que se estructura bajo unas características que dejó Carlomagno, él va a sufrir algunos cambios, algunas transiciones y se va a empezar a difundir a todos los pueblos de la tierra en ese momento. Incluso en China y en Japón van a manejar un sistema feudalista, digamos que es lo que se va a aplicar en la estructura económica, social y política en toda la sociedad de la Tierra Media, e incluso algunos de ellos van a durar mucho más tiempo, de la Edad Media hasta incluso la Edad Contemporánea o posmoderna, ¿sí? Entonces, ¿cuál es la característica primordial? Uno, su estructura social, que es lo que vemos aquí al costado izquierdo en el mapa conceptual que dice estamentario. Entonces están los nobles que guerrean, los clérigos que son los que rezan, es decir, la iglesia, los monjes, todos los arzobispos y todo este tema. Y está el pueblo que es el que trabaja, labra la tierra, produce el herrero, bueno, todos estos sectores sociales. ¿Listo? ¿Sobre qué se sustenta el sistema feudalismo? El sistema feudalista, sobre un proceso de intercambio o una relación comercial, si se de le ve. tierras, un intercambio de tierras. No, ¿me dejas terminar, por favor, David? Entonces, digamos que se establece o se sustenta bajo una relación de intercambio entre yo trabajo, mi fuerza de trabajo para labrar, producir la tierra, producir la espada, cuidar el granero, ¿sí? Todo ese tipo de cosas, a cambio de que un señor llamado señor feudal o el señor me brinde a mí seguridad, protección, ¿sí? Va a ser la relación. Entonces, me decías, el pueblo o el vasallo le daba todo lo que es su trabajo, el trigo, todo al señor feudal. El señor feudal solamente se encargaba de proteger o de asegurar que a estas familias o a estos territorios no le pasara nada. Entonces, lo que vemos acá al costado derecho en el mapa mental. Entonces dice, inseguridad por guerras, entonces se sustentaba en un origen ya propiamente que era por guerras, por debilidad de los reyes, segundas invasiones de vikingos, maglares, los sarracenos, ¿sí? Y de esta forma los campesinos buscaban protección de nobles que se convierten a sí mismos en sus siervos. Los nobles se convierten en vasallos del rey y reconocen su supremacía, y los vasallos juran de fidelidad a cambio de un feudo, ¿sí? Entonces estos señores feudales, llamados también vasallos, van a recibir una extensión territorial donde se van a ubicar diferentes tipos de cultivos y talleres y demás. Y se supone que el señor feudal administra esto, y lo que hace es, la condición para con el pueblo es que va a asegurar su integridad, va a brindar todo el sistema de seguridad. Generalmente eran administradores de algún tipo de ejército privado por parte de ellos, ¿sí? Y a su vez ellos le rendían pleitesía al rey, al monarca, ¿sí?
Entonces tenemos acá la mitad del sistema feudalista, lo que llamamos el feudo, que le decía David, intercambio de territorio, no propiamente eso. Entonces es la tierra que el señor da al vasallo, en contrario del vasallaje. Consta de una reserva y unos mansos, ¿sí? Los vasallos tienen que pagar rentas y prestaciones personales. Existen feudos territoriales y jurisdiccionales. Cuando hablamos de territoriales, quiere decir un territorio específico en el cual el señor feudal o el vasallo administra esas tierras y pone a producir a sus familias, ¿sí? Generalmente eso estaba dentro de una serie de murallas o si se veía algún tipo de invasión para que ellos pudieran defenderlo, estaba en los alrededores de un castillo, ¿sí? Y están, Profe. ya voy, Daniel, dame un segundo. Y por otro lado tenemos jurisdiccionales, que se refiere a que estos feudos, estos territorios que estaban estructurados de la manera que les decía hace un momento, se integraban con otros feudos en los cuales había un señor, un noble, un varón, un duque, que estaba por encima de esos que estaban administrando estos feudos, y lo que hacía era administrar solamente que esos señores feudales cumplieran con lo que la cuota que le deben entregar al rey. ¿Sí? Daniel. Profe, un ejemplo de vasallo es es un rey. No, señor. Ojo, vuelve y juega. Pilas. Una cosa dentro de la pirámide, decía alguien en una clase anterior, y es que el sistema feudalista es un sistema cerrado. ¿Por qué? Porque las categorías inferiores no pueden ascender, no pueden alcanzar a llegar a la parte superior. Entonces, o a las categorías superiores. Entonces, en la parte superior siempre va a estar el rey. Debajo del rey en la pirámide social, ¿quiénes van a estar? Los nobles, los varones, los duques. Debajo de ellos puede estar el señor feudal o vasallo, y debajo de puro de ellos están lo que son el pueblo. ¿Por qué hago la diferenciación? La nobleza, ¿cierto? Exacto. ¿Por qué hago la diferenciación entre el vasallo y el tema de la nobleza, Julio? Porque a veces el vasallo no necesariamente tenía que pertenecer a la nobleza, podía ser un caballero que tenía prestigio militar y que había guerreado o peleado en alguna de las guerras de la Tierra Media, es decir, de la Tierra medieval. Es decir, participó en las guerras de Carlomagno, o defendió de las invasiones bárbaras cuando existía el Imperio Romano, o participó en las cruzadas, ¿sí? Entonces, sobre ese principio se sustentaba el hecho de que no necesariamente tenía que pertenecer a una nobleza, sino que era un caballero que por su prestigio militar y por su valor, a veces las familias de un pueblo le decían o le ofrecían que se quedara como señor feudal y que ellos trabajan en su nombre a cambio de seguridad. Eso se deriva más propiamente de lo que, de la concepción o digamos que la prebenda que se les ofrecía por parte de la iglesia. Acuérdense que cuando veíamos el periodo pasado, yo les decía a ustedes que dentro de la estructuración del paisaje natural y del paisaje artificial, en la Edad Media, ¿cuál era el factor que primordiaba? ¿Y por qué las ciudades tenían murallas? Porque existía la dualidad entre lo divino, es decir, lo que es luz, contra lo que es oscuridad o el diablo, ¿sí? Entonces, todo lo que existe afuera en el bosque, en la parte oscura, que yo no puedo ver, que no puedo reconocer, es algo que pueda atentar contra mi integridad. Y ante esa situación, yo prefiero trabajarle a un señor que asegura que me va a defender de cualquier tipo de criatura o personaje que exista allá. Entonces, es cuando se empieza a alimentar toda la leyenda, ya voy, Andrés. Entonces, ahí es cuando se empieza a alimentar todas lo que son las historias de los dragones, de las criaturas y los monstruos en el bosque, todo lo que ustedes ven representado